Bien bendecidos en esta mañana. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por todo. Quiero comentar algo sobre el segundo libro que yo siempre mento en mis videos. Para mí el segundo libro es José Lisandro Fonseca Maure, que es de Colombia, el cual ha recibido también revelación y está dando los mensajes ahora después de que ya falleció José Luis de Jesús Miranda, el cual se decía que era Jesucristo hombre. Pero ¿qué pasa? Que él puso fechas también para el 2012, en julio, y no aconteció nada. Entonces, es por esa razón que yo hablo del otro libro, porque la Biblia habla de dos olivos. Entonces tenía que pasar el otro libro, que es José Lisandro Fonseca Maure. Y él hace unas aclaraciones muy importantes que yo le quiero hacer conocer en este día, en la Sagrada Biblia. Y eso tiene que cumplirse así, porque con esto no estoy rechazando lo que enseñó José Luis de Jesús Miranda. José Luis de Jesús Miranda vino como Jesucristo hombre y nos aclaró el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la incircuncisión, las 14 epístolas del apóstol Pablo. Nos enseñó que Pablo fue el escogido, el perito arquitecto, el que puso el fundamento, pero el que edificaba era él. Porque Pablo mismo lo dijo clarito: yo soy el perito arquitecto y yo pongo el fundamento, pero es otro el que viene y edifica encima. Y ese otro es Jesucristo hombre, que vino en el velo de José Luis de Jesús. Pero ¿qué pasó cuando murió el apóstol Pablo, cuando lo mataron en Roma, en Italia? Todo se quedó ahí en nada, todo se quedó ahí. Es como una persona cuando va a hacer una casa y solamente hace el cimiento, el primer piso para los pilares, y ahí se quedó porque se le acabó la plata. Y después con el tiempo viene a recuperar, viene a tener dinero y lo termina al edificio. Así fue también la doctrina de la gracia del apóstol Pablo. El evangelio de la incircuncisión fue así, de esta manera. Eso está basado en Gálatas 2:7, que Pablo recibía el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el evangelio de la circuncisión. Entonces, como lo mataron a Pablo, entonces quedó Roma con la visita de los fieles de la circuncisión que iban de Israel, de Jerusalén, y ahí fueron los principales de la circuncisión, los que mataron a Pedro y los que mataron a Pablo, y quedó Pedro ahí en Roma. Por eso es lo que yo siempre insisto, que Roma llevó la doctrina de Pedro. El sucesor de Pedro es el Papa. Vaya, entonces ahí está toda esa doctrina judaizante. Ahí están los mandamientos y todo. Y las demás iglesias evangélicas cogieron la misma cosa. Después, cuando vino Martín Lutero y se dividieron y comenzaron a salir cantidad de religiones, pero con la misma doctrina de Pedro. Entonces tenía que venir Jesucristo hombre para que nos aclare, porque Pablo también dijo que cuando venga Cristo, él aclarará las cosas y enseñará, dice, y les enseñará lo oculto de los corazones de los hombres. Eso está en 1 Corintios capítulo 4, el verso 5. Dice: no juzgue nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual, dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces él a cada uno le dará su alabanza. Dios se propuso y mandó a José Luis de Jesús para que nos aclare. Si no, todavía estuvieron metidos en las iglesias evangélicas, en los rudimentos, en los bautismos, en perdón de pecados y llamamiento al arrepentimiento y tanta cosa. Cuando eso es rudimentario. Por eso en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versos 1 y 2, dice Pablo clarito: dejar los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo.
de arrepentimiento, de obras muertas, de perdón de pecados, de imposición de manos y de bautismo. Nosotros ya nada de eso practicamos. Quiero leerles una parte, la que se afianza José Lisandro Fonseca Maura. Él dice en el libro de Ageo, comienza a leer desde ahí, y lo voy a leer yo también en esta mañana. Ageo, el capítulo 2, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor en medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Pero aquí habla del mes séptimo, o sea, de julio, a los 21 días del mes, pero no dice el año. Entonces eso es lo que se toma ahora José Lisandro Fonseca Maura, que él, como el revelador que viene a revelar esta segunda parte, ya nos revela de que fue en el año 2016, el 21 de julio. Y lo vamos a complotar con el libro de Daniel, el capítulo 12. Pero todavía quiero seguir leyendo más, porque él hace memoria de todo lo que está ahí, porque él va a tener esa fuerza, ese poder con su palabra. Y eso es lo que está pasando ahorita. Usted ve que hay temblores, terremotos, hay huracanes, salidas del mar. En el verso 5 en adelante dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cimientos de la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En ese tiempo todavía era Jehová, porque no venía todavía el Señor. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Miren, tan bueno, tan lindo y tan hermoso esto, que esto cualesquiera no le va a enseñar a usted. Lo que nos está revelando José Lisandro Fonseca Maura. Yo no sé por qué ahí en Colombia algunos no lo aceptan ni no lo aprecian, pero ellos solamente están mirando lo físico, lo terrenal, no miran lo que está dentro de él, el fuerte, el poderoso, el que nos está revelando el libro de Apocalipsis como es debido. Pero quiero leer también el libro de Daniel, en Daniel el capítulo 12, donde nos comienza a hacer la cuenta, porque eso está escrito también de lo que Dios le reveló a través de Daniel, de los tiempos y los sazones. Por eso Jesucristo dijo: los tiempos y los sazones que Dios tiene en su sola potestad. Dice que cuando Jesucristo había resucitado y estaba allá, vinieron los ángeles para llevarlo. Entonces dice que los discípulos le preguntaron: ¿qué tiempo? ¿Cuándo será eso? Y él dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni los sazones que Dios tiene en su sola potestad. Ya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero sucede que después lo escogió el apóstol Pablo para los gentiles. Entonces, ahora con esta lectura que voy a dar en el libro de Daniel, ahí van a conocer, bendecidos, lo que está haciendo conocer el segundo libro en Colombia.
Por eso José Luis de Jesús dijo, de Colombia saldrá algo bueno, porque él no les podía revelar en ese momento porque Jesucristo estaba en él. Pero cuando falleció, o sea, su cuerpo fue al cementerio, el Espíritu salió y ahora está ahí y está en nosotros, está en mí también. Voy a leer Daniel desde el verso 8 en adelante, donde dice de la siguiente manera: y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Eso dijo Daniel. Yo vi o yo oí, pero no entendí. Y le preguntó al Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Miren lo que dice el 9 del capítulo 12. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que se quitara el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú más hasta ahora, dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y se levantarán para recibir tu heredad al fin de estos días. Eso le dijo Dios a Daniel. Bienaventurado el que aguante 1235 días. Voy a leerlo de nuevo para que quede bien claro, el verso 11. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esa cuenta es la que hace José Lisandro Fonseca, de que él dio inicio, esta iniciativa, valga la redundancia, él dio inicio ya con esto, para que usted lo tome algo serio y usted comience a esperar lo que dice José Lisandro Fonseca Maure, desde el 21 de julio del 2016. O sea, pasarán más de 3 años, porque él le saca la cuenta que esto sale hasta el 5 de febrero del 2019. Pero aquí dice 1235 días más. O sea, aumentan un poco más de un mes. Quiere decir que es hasta el 15 de marzo, más o menos por allá. El 5 de febrero hasta el 5 de marzo es un mes, 30 días. Más 5 días más viene a ser el 10 de marzo del 2019. Miren, tan importante que es este conocimiento, tan importante llegar nosotros a ver estas cosas que están sucediendo y los hombres no lo pueden entender ni comprender. Yo me quiero basar esto también con el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis nos revela a nosotros grandes cosas de las cuales el hombre y la mujer no han podido revelar, porque hay algunos estudiosos de la Biblia o religiosos o hermanos que les gusta leer. Algunos dicen que no les gusta comprometerse con el Apocalipsis porque los compromete de palabra, dicen. Por una palabrita que dijo Juan, nadie puede aumentarle a esta palabra ni quitarle, porque si le quita parte de su reino, y si le aumenta, le aumentará las plagas. Entonces ellos tienen ese temor, pero no es así. Nosotros tenemos que investigar a cuál el apóstol Juan le llamó bestia, porque Juan también dijo, yo vi y no entendí, igualito que Daniel también dice, yo vi y oí, pero no entendí. En ese tiempo de Daniel eran más o menos
600 años antes de Jesucristo. Él no entendía, pero Dios ya estaba revelando lo que iba a suceder para ahora, en este tiempo. Y tenían que pasar los 2 días de Oseas, el capítulo 6 que habla. Los 2 días de Dios son 2 milenios. Tenían que pasar estos 2000 años para comenzarse a revelar estas cosas. Porque lo que habíamos leído aquí en Daniel, que dice cierra este libro, porque estas profecías son para el tiempo del fin, cuando se las pueda abrir y sellar. ¿Recuerdan, ustedes bendecidos, recuerdan que José Luis de Jesús dijo, se comenzaron a abrir los sellos? Porque él ya comenzó a revelarlos y comenzó a anunciar este evangelio. Igualito también lo que dijo Pablo, cuando venga él revelará los secretos de los hombres, lo escondido. Por eso yo dije un día, Jesucristo mismo no habló claro, él habló por alegorías, por palabras, por parábolas, para que la gente viendo no vea ni oyendo no entienda. Pablo también dijo, yo soy el perito arquitecto, pero otro es el que aclara. Yo pongo el fundamento, pero otro es el que edifica encima. O cuando venga él revelará lo oculto de las tinieblas. Entonces Pablo dejó establecida la doctrina de la gracia, el evangelio de la incircuncisión, basada en 14 epístolas de Pablo. Pero tenía que venir el otro, el que estamos revelando, si yo soy parte de ellos. Yo, como les dije a ustedes, yo no hablo antes que mi Padre hable primero. Lo escucho a él y comienzo a hablar yo. Porque es como una radio que está allá, tiene su base, pero también tiene sus frecuencias en diferentes lugares. Así es Dios. Lo está haciendo revelar y lo está haciendo conocer. Si nosotros, yo le dije que voy a leer en Apocalipsis. Si nosotros leemos el Apocalipsis 13, del que yo le estoy diciendo que Juan lo vio a Jesucristo como bestia, y ustedes van a entender que esa bestia era Jesucristo mismo. Pero Juan vio 2 bestias. O sea que lo vio a Jesucristo en su primera venida como Jesucristo de Nazaret, y a Jesucristo hombre en su segunda venida. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 3, que dice Juan: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Claro, cuando resucitó el Señor Jesucristo, toda la tierra se maravilló de él. Pero también se maravillaron más cuando Jesucristo andaba en este planeta, en la tierra, en Jerusalén, y realizaba milagros, prodigios, levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos, multiplicaba los panes. En el verso 14 del capítulo 13, mire lo que dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces ustedes saben muy bien cuál tuvo la herida de espada y vivió. Cuando murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí vino el soldado romano y le incrustó la espada debajo de la costilla y salió sangre y agua. Esa sangre que nos limpió, que nos lavó, que nos purificó, que nos perdonó, que llevó nuestras maldiciones. Es agua que nos lavó también a nosotros nuestros pecados y nuestras maldiciones. Y por su llaga nosotros fuimos curados, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Miren cómo se complota la palabra. Pero para hacerle entender que el nombre de Dios y el número de Dios, el número de su nombre es el 666, vamos a leerlo también. Todavía hemos leído el verso 14. Vamos a leer el verso 17, dice: y ninguno pudiere comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Le escucha bien lo que está diciendo? Nadie podría vender ni comprar
si no tuviere, dice, la marca o el nombre de la bestia. ¿Cuál es el nombre? Si es Jesús, es Jesús. Y el número de su nombre, el 666. Ese es. Miren lo que dice más adelante, porque estoy leyendo el verso 17. El verso 16 dice: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. El verso 18, mire cómo dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Primeramente dice: aquí hay sabiduría. En este numerito, aquí hay sabiduría, inteligencia. Por eso dice que ahí no va a faltar nada cuando ya estemos sellados con ese número. Qué lindo. Y su número es el 666. Eso lo registra la Biblia. Yo no le estoy poniendo nada de lo que ustedes tal vez estén pensando que yo lo estoy poniendo, ¿no? Leemos el capítulo 7. El verso 3 dice que Dios le dijo, diciendo: no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayáramos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso dijo Dios, le dijo al ángel, que no vaya a hacer daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayan sellado. Porque después, ¿verdad? Después va a venir un juicio. Y ahí sí, en cambio, vuelta. Tampoco va a hacer daño a las plantas, ni a los animales, ni a nada, sino solamente a aquellos que no tengan el sello de la bestia. Pero no tengan miedo, porque ya les dije, el sello de la bestia, ¿cuál es? Es Jesucristo, y es el 666. En el capítulo 9 de Apocalipsis, el verso 4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a la cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces está hablándonos bien claro el sello de Dios que nos está hablando la Biblia. Es el 666. ¿Y cómo es que la gente no entiende, no comprende? Por eso yo siempre hago memoria de esto. Si el apóstol Pablo mismo dijo que él tenía el sello en su brazo, él tenía la marca de Dios. Esto está en Gálatas, el capítulo 6. Vamos a leer el 16, dice: y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué más claro canta un gallo, mis amados bendecidos, mis amados hermanos? Que Pablo decía que él tiene en su cuerpo la marca del Señor Jesús. Y la marca, ya lo expliqué yo, el nombre o el número de su nombre, que es el 666. Qué precioso, qué lindo. Esto es lo que yo les traigo en esta mañana para evidencia de que les sigo hablando y aclarando las cosas. Porque cada día que me son reveladas y me es traída a la mente estas palabras, yo las publico para que el mundo vaya conociendo, para que el mundo que todavía no ha conocido la gracia ni el evangelio de la incircuncisión, entonces ahora vaya escuchando que este humilde servidor está hablando esta palabra aquí en la ciudad de Macará, en Loja, en el Ecuador y en todo el mundo. Muy buenos días, permiso.